Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias al profesor Denis Arias por esta actividad, también a los colegas que me acompañan. Y creo que esta actividad es importante porque, a pesar de, como mencionó el profesor Denis, ¿sí se me escucha bien? ¿Sí? A pesar de, como mencionó el profesor Denis, se han hecho muchas investigaciones sobre la historia del cine en Costa Rica, pero creo que esta es una de las primeras actividades que se logra aglutinar, ¿verdad?, un poco esos avances de investigación. Bueno, vamos a... Bueno, como mencionó el profesor Denis, esto es un producto de tesis de maestría que se dedicó sobre la Guerra Fría Cultural. El título de la ponencia se llama El cine en la Guerra Fría Cultural en la Costa Rica, la posguerra, Hollywood y UCIS. Bueno, ¿en qué consiste esta cuestión de la Guerra Fría Cultural? Bueno, comúnmente en la historiografía se ha comprendido la Guerra Fría como un conflicto político, geopolítico o económico. Bueno, esta perspectiva que se ha desarrollado en los últimos años puede tener unos 30 años desde esa obra pionera de Frances Stornur, La Guerra Fría Cultural y la CIA. Lo que investiga es cómo la Guerra Fría también fue un conflicto cultural, ¿verdad?, de propaganda, de imágenes, de discursos, que se reflejó en muchas formas de producciones artísticas y culturales. Bueno, con esta investigación la tesis que sostuve fue que hay un sistema cultural proestadounidense en Costa Rica en los 50 y 60, ¿verdad? Un sistema procultural costarricense proestadounidense que se reflejó en diferentes actores históricos, actores que de alguna forma reafirmaron ese consenso en la hegemonía hemisférica de Estados Unidos. ¿Quiénes eran esos actores históricos? Bueno, ahí podemos tener la política internacional de los Estados Unidos, también podemos tener la política estatal de Costa Rica, la cultura de masas y los grupos de presión, por ejemplo, Iglesia Católica, grupos anticomunistas, etc. En mi caso, y lo que vamos a ver un poco en esta ponencia, serían los dos actores de la izquierda, grupos externos, que serían las políticas internacionales de Estados Unidos y la cultura de masas. En ese sentido, esta Guerra Fría cultural también se combatió en lo que fue la industria cultural, ¿verdad? Esa industria cultural que se está constituyendo a partir de esa hegemonía estadounidense en el hemisferio y también en el mundo occidental, que reflejó, ¿verdad?, en diferentes formas artísticas, desde las historietas, cómics, revistas, series de televisión y, por supuesto, el cine. Y mucho de esta industria cultural vino acompañado de ciertos contenidos ideológicos. Uno de ellos, el anticomunismo, por supuesto, y otro de ellos, el American Way of Life. ¿Qué es el American Way of Life? Bueno, el estilo de vida americano, ¿verdad? Esta ideología, estos valores estadounidenses que vienen a reafirmar esa superioridad de la cotidianidad de la forma de ser estadounidense, ¿verdad? Su individualidad, su familia tradicional, su sociedad de consumo, su prosperidad capitalista, etc. Y bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a explicar dos de esos agentes o de esos actores históricos que jugaron un papel importantísimo en la Guerra Fría cultural en Costa Rica, que fue la UCIS y Hollywood. ¿Quiénes eran estos órganos? Bueno, primero que todo, la UCIS era una agencia de información. Su sigla significa United States Information Service, que es que en español se tradujo comúnmente como la Agencia de Información de Estados Unidos. Y esto fue una agencia que se creó por el presidente Eisenhower en 1953, que de alguna forma dio un empuje a esa campaña cultural para ganar, como él menciona, las mentes y los corazones de los estadounidenses. Bueno, aunque en un primer momento fue una conquista de esos corazones y mentes de los estadounidenses, ¿verdad?, luego se extendió a nivel occidental, incluso hasta el mundo socialista, con campañas un poco más secretas. ¿Y para qué ganar los corazones y mentes? Bueno, por supuesto, también para obtener, ¿verdad?, su filiación, su alineación a los intereses políticos de Estados Unidos, ¿verdad? Y también para reafirmar los valores del capitalismo y del American Way of Life a nivel global, ¿verdad? Porque, bueno, la Unión Soviética también estaba haciendo por
por su propio camino también sus campañas culturales. Entonces, bueno, Estados Unidos tuvo que seguirle la corriente y meterse en esta guerra psicológica, como se llamaba en ese momento. Ya en un artículo de La Nación en 1953 se menciona la presencia de esta agencia de información en Costa Rica, que comúnmente estas agencias estaban ubicadas en departamentos de las embajadas de cada uno de estos, las embajadas de Estados Unidos de cada uno de estos países, y se dice que en este artículo la UCIS tiene una influencia psicológica insospechada, ¿verdad? Que ya está de alguna forma mostrando o indicando, ¿verdad?, el papel de estas agencias en Costa Rica. Claramente el artículo era sumamente proestadounidense, pero dejaba esa indicación, esa sospecha detrás. ¿Y cómo fue una de las herramientas que la UCIS trabajó para hacer su campaña cultural proestadounidense? Bueno, por supuesto, el cine, ¿verdad? Que en términos sencillos fue una propaganda proestadounidense. Se dice en una revista estudiantil en 1951 que ya de 40.000 a 50.000 costarricenses asisten a estas películas cada mes. Un gran porcentaje son estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo se difundían estas películas? Bueno, comúnmente en escuelas, en zonas rurales, en sindicatos, en instituciones públicas, en centros culturales, ¿verdad? Se hacían estas invitaciones, incluso desde las instituciones públicas. ¿Y qué era lo que veían estas personas, incluyendo estos estudiantes que se mencionan en la cita? Bueno, aquí tengo un cuadro de esas categorías de películas, ¿verdad? Podemos encontrar desde educación, ¿verdad?, películas más técnicas sobre biología, sobre ingeniería, música, arte, pedagogía, pero también muchos con un enfoque reforzando ese American Way of Life, de esa prosperidad estadounidense. Y también, ¿verdad?, con esos valores del progreso estadounidense y su vida idílica, ¿verdad?, incluso intenciones de documentos antropológicos, pero que claramente tenían un alto contenido ideológico. También teníamos categorías como escenas en los Estados Unidos, ¿verdad?, para conocer esa geografía estadounidense, su riqueza natural, sus personas. También tenemos los deportes, que esto es un parte importante de esa promoción visual de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que también en el deporte se combatió la Guerra Fría. En cada una de las Olimpiadas, los 2 primeros lugares lo ocupaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, una forma de reflejar ese avance del capitalismo estadounidense era también ver los avances de los deportistas estadounidenses. Por supuesto, la ciencia, la agricultura, la ganadería y la salud pública, también otra forma de ver esos avances en la técnica, en la tecnología de Estados Unidos. Todas estas películas, ¿verdad?, muchas de ellas con este cariz de American Way of Life, fue difundido por prácticamente todas las regiones del país. Gracias también al formato de 16 milímetros, ¿verdad?, este formato de película mucho más pequeña, que era más fácil de difundir a nivel nacional con sus mini proyectores. Bueno, uno de estos ejemplos fue este documental United in Progress. Este fue creado en 1963, a 60 años del 63. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, algo muy importante, que fue la visita de John F. Kennedy a Costa Rica. Era en este Congreso de los Presidentes, donde se reunieron todos los presidentes de Centroamérica, y aquí John F. Kennedy jugó un papel importante también en términos de publicidad. ¿Por qué publicidad? Bueno, para difundir su gran programa con Interamérica, que era Alianza para el Progreso. Entonces, con este United in Progress se crearon tomas de su viaje en Centroamérica, especialmente en Costa Rica, y aquí tenemos una de esas imágenes. No sé si alguien identifica las imágenes, pero es en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, con grandes aplausos, con grandes bienvenidas de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ahí frente al pretil, y que claro, sería una imagen casi imposible en la actualidad. En un caso hipotético, ver a John Biden visitando la Universidad de Costa Rica, seguramente no lo recibirían de esa forma. Pero eso fue un documental muy importante porque, bueno, contó con un gran presupuesto, con una gran producción, e incluso tuvo la narración de un autor de Hollywood muy famoso, John Huston, ¿verdad?, uno de los grandes actores de cine western, de dramas, de espionaje. Y también esta película se difundió, ¿verdad?, para la población costarricense. Ahora, pasemos de esta agencia estadounidense, utilizando el cine, ¿verdad?, las películas como un instrumento de diplomacia cultural, a otro órgano de este sistema cultural proestadounidense, que es, por supuesto, Hollywood. Bueno,
tenemos que vernos ese antecedente de lo que está pasando en Costa Rica en este periodo. Y aquí nos encontramos con esa segunda modernización cultural. Estos son unos conceptos que utiliza Ana Vera Contreras para decir que en el periodo de la posguerra, los 50 y 60, comienza a acontecer esta segunda modernización cultural. La primera fue con el periodo liberal, finales del siglo XIX, y en esta en los 50 viene vinculado con el proyecto del Estado de Bienestar, con el proceso de alfabetización, con el auge de la clase media, y que esto, por supuesto, tuvo sus repercusiones en términos de patrones culturales. Por ejemplo, una expansión de las salas de cine. Ya las salas de cine, ya prácticamente en 1920, ya ocupaban el casco central en San José. En los 40 se expandieron los cines de barrio en zonas urbanas y obreras, y ya para 1970 se dice que habían 103 salas de cine fuera de San José, muchas de ellas también con el formato de 16 milímetros. Entonces, tenemos esta cuestión cuantitativa de una expansión de cine, que era parte de esa modernización cultural que se está dando en el siglo XX, pero que tuvo esa explosión en la posguerra. Pero en términos cualitativos, ¿cuáles eran esos patrones culturales? Bueno, principalmente la adopción de la cultura de masas estadounidenses, ¿verdad? Los productos estadounidenses. Y aquí vemos otro reflejo de esa hegemonía cultural estadounidense que ya está teniendo en Costa Rica y posiblemente en el mundo occidental. En un artículo de Razzuni en La República, 1959, él menciona, ¿verdad?, el amor que tienen los costarricenses por el cine. Cito: el cine en Costa Rica es una costumbre, un entretenimiento, un vicio y un artículo de primera necesidad, ¿verdad? Casi como el cine y la iglesia como parte de esa cotidianidad de los costarricenses de los 50 y 60. Nuevamente, muchas de estas películas provenían de Estados Unidos, ¿verdad? Nuevamente, esa hegemonía cultural estadounidense concentró la distribución y la difusión de las imágenes en cine, en las pantallas, y por supuesto muchas de esas películas tenían un contenido de ese Hollywood anticomunista, ¿verdad? Incluso este Hollywood anticomunista muchas veces estaba vinculado con esas redes state-private, esas redes de Estado y sector privado, que de alguna forma se retroalimentaban en caso de que una productora, Metro-Goldwyn-Mayer, ocupaba asesoramiento de las fuerzas navales, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o que alguna de estas productoras de las grandes 5 casas era solicitada para producir una película propagandística por parte del gobierno. Entonces, bueno, aquí vemos estas vinculaciones también entre el sector privado y público en la construcción de ese Hollywood anticomunista de los 50, que hay que tener en cuenta también ese contexto internacional que es el contexto del macartismo, ¿verdad? Esa persecución desenfrenada, aquel supuesto sospechoso de comunista o incluso, ¿verdad?, ligeros inclinaciones izquierdistas. Y bueno, ¿cómo yo estudié estas películas anticomunistas, estas películas sobre la Guerra Fría en los 50 y 60? Bueno, primero hice un muestreo, ¿verdad? Ya que estamos en un curso de sección de teorías y métodos, hay que ver, ¿verdad?, una parte importante del curso que es cómo se hace, ¿verdad?, la metodología. En ese sentido, yo hice un muestreo de 20 años, del 53 al 73, cada año 4 meses, ver las carteleras de cine, principalmente de La Nación. ¿Por qué La Nación? Bueno, La Nación es prácticamente una ventana a esos cambios culturales, a esos patrones culturales, a las exhibiciones de cine del momento. A partir de estos 4 meses, cada año que yo realicé, encontré que había 94 películas sobre o referentes a la Guerra Fría en 20 años. Evidentemente esto es una cifra subestimada porque no vi los otros 8 meses y seguramente la cifra sería mucho más grande. Pero esto me permitió ver un poco una perspectiva, una aproximación de cómo eran esas películas que veían los costarricenses. Aquí vemos, ¿verdad?, un poco estas categorías que yo utilicé, la película en inglés, la película en español, ¿verdad?, el título, el origen, si era Estados Unidos, Inglaterra, México, por supuesto el año de la producción, pero también el año en que se exhibió la película, también el formato, si eran largometrajes, documentales, series de cine, ¿verdad? También la serie no es algo nuevo, también en el cine había series de media hora, de 1 hora, que tendrías que seguir viendo semana a semana en caso que había la fortuna de que la exhibidora siguiera continuando trayendo esa serie. Por supuesto el género, si es de ciencia ficción, si es de guerra, si es de thriller, espionaje, drama, romance, y la representación, que esto es algo importante, que vamos a ver un poco, la representación sobre la Guerra Fría, y también los tópicos. ¿Cuáles eran los tópicos que manejaban?
Uno de los tópicos era el terror comunista, la sombra comunista, la invasión del comunismo y también el escenario. ¿En qué escenario se ubicaban? En Corea, en Vietnam, en Alemania del Este, etc. Y uno de los resultados fue primeramente la procedencia de esas películas. Prácticamente por encima del 80% son películas anglosajonas, una gran parte son estadounidenses, una segunda son inglesas, de Inglaterra. Entonces vemos también que este contenido de películas anglosajonas que se están difundiendo, que están absorbiendo la mirada de los costarricenses en este periodo. Y por otro lado vemos cómo fueron esas representaciones. Para esto vamos a hablar de una de las 3 representaciones que yo logré identificar sobre la Guerra Fría, estas grandes categorías que en términos sencillos son tipos, ¿verdad? Uno de ellos son las representaciones ambientadas. ¿Qué son estas representaciones ambientadas? Son comúnmente las que se ubican en un mundo diegenético sobre el marco de la Guerra Fría. ¿Esto qué es? Son películas que usan los referentes, las preocupaciones de la Guerra Fría, ¿verdad? Películas sobre, qué sé yo, alguien escapando de Alemania del Este al oeste, películas sobre espías soviéticos, comunistas, bueno, son, ¿verdad?, nuevamente este marco de la Guerra Fría, y muchas de ellas, ¿verdad?, como se menciona acá, utilizaron el tópico de la amenaza comunista. Y esto nuevamente hay que ver la década de los 50 con ese marcartismo que se está persiguiendo a cualquier político, artista, productor de cine que tenga ligeras tendencias a la izquierda, y esto se ve reflejado en estas películas porque se reafirman que hay una sombra comunista, que la sociedad estadounidense está siendo carcomida por estos infiltrados comunistas que desde las sombras o desde instituciones paralelas están, ¿verdad?, tratando de destruir la civilización estadounidense. Y muchas de estas películas, por supuesto, eran del cine de espionaje. Sobre el cine de espionaje, el crítico de cine de la Nación, OM, que hoy sabemos que era Alberto Cañas, menciona: las historias de espionaje tienen por lo general asegurado el éxito, hasta una tan descabellada como la reciente El espía de de 2 cabezas. Mantiene el público agarrado al asiento cuando no mordiendo el respaldar del frente. Bueno, lo que dice Alberto Cañas en este momento es que las películas de espías eran un completo pegue, ¿verdad? Eran las películas posiblemente más populares de este momento, y que por supuesto muchas de estas películas de espías venían cargadas de ese contenido, de esos tópicos de la sombra comunista, ¿verdad? Un caso interesantísimo fue de un informe de la UCIS, que en uno de esos informes sobre la situación cultural en Costa Rica mencionan que, creo que lo tenemos por acá, que esta película, ¿verdad? Bueno, esto más bien era una serie de televisión, I Live Three Lives, como Yo Tengo Tres Vidas, fue tan popular en Costa Rica, ¿verdad?, en esos surgimientos de la televisión costarricense, que llegó el caso que el único vecino que tenía un televisor llevó su televisor al patio para que todo el barrio viera la serie, y que fue tan popular que todo el mundo estaba viendo semanalmente, religiosamente, cada capítulo, semana a semana. ¿Y en qué consistía este As Left Three Life? Bueno, era sobre un espía de la FBI, un agente Pilbrick, que se había infiltrado en el Partido Comunista de Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que más explícito no se podía hacer en sus contenidos de la Guerra Fría. Por otro lado, hay otro contenido que son la seducción capitalista, ¿verdad? Romance entre 2 mundos. Estas eran películas comúnmente de romance, que lo que vienen a poner en situación es una mujer soviética, comúnmente, ya sea espía, ya sea soldado de las fuerzas aéreas, ya sea diplomática, desembarca por X razones, ya sea a Estados Unidos o a Europa. Y ahí, en ese encuentro con el mundo occidental, se termina enamorando no solo de un hombre blanco occidental, por ejemplo, en este caso de Rivales de Rayo, que se enamora Jane Blake de John Wayne, sino que también termina seducida por el mundo capitalista, ¿verdad? Por el champán, por el caviar, por la langosta, por la sociedad de consumo. Entonces, nuevamente, una de las grandes películas muy famosas de este tópico de romances entre 2 mundos fue Ninotchka, pero que nuevamente vemos que viendo
¿verdad? El contenido de estas películas es que hay una superioridad del mundo occidental frente al mundo oriental. Por otro lado, tenemos las representaciones aconteciales, que son películas que vienen de alguna forma a proyectar, a representar esa historia reciente de la Guerra Fría, ¿verdad? Esos acontecimientos que se estaban dando ya en la Guerra Fría. Y una de las grandes, en este momento, en los grandes géneros de esta representación es el cine bélico, ¿verdad? Con su tópico de la heroicidad anticomunista. ¿Qué es esto? Bueno, son películas, ¿verdad?, comúnmente bélicas, en este caso con el escenario de la guerra de Corea, como un soldado estadounidense tiene que salvar a una población de coreanos de las manos de los chinos comunistas o los coreanos del norte, o que tiene que salvar a unos feligreses de una iglesia, o que tienen que batallar contra esos avances de los comunistas, ¿verdad? Aquí vemos como una de las publicidades de este momento, esto es Corea, filmada en colores, sin ficción, real, auténtica, atrevida, ¿verdad? Por esta película se puede uno dar cuenta exacto de lo que fue aquel infierno. No deje de verla, es sencillamente colosal, ¿verdad? Claramente esta publicidad hiperbólica de este tipo de películas y que comúnmente, ¿verdad?, nuevamente hace referencia a esos acontecimientos que ya se estaban dando en la Guerra Fría. Tienen pretensiones realistas, entre muchas comillas, porque evidentemente son películas muy mitológicas, muy patrióticas, etc. Y aquí otro elemento es el terror comunista, ese otro tópico que hay que detener. 5 minutos. Ya por último tenemos esas representaciones alegóricas, ¿verdad? ¿Qué son este tipo de películas que tienen su representación sobre la Guerra Fría? Bueno, comúnmente no son construidas con base a los acontecimientos de la Guerra Fría o la atmósfera de la Guerra Fría, pero sí son películas que vienen a referenciar la cultura de la Guerra Fría, esas ansiedades culturales que se estaban dando en la década de los 50 y 60. Y por supuesto, uno de esos tópicos que se construyen en estas películas alegóricas son la paranoia de la invasión roja. ¿Y dónde se reflejó en esto? Bueno, en un género para autonomacia, seguramente en los géneros más famosos de los 50 y 60, que es la ciencia ficción. Aquí nuevamente un artículo de Ranuzzi y La República 1959 menciona: aparentemente el público costarricense se ha aficionado mucho a las películas de fantasía científica, monstruos estrafalarios, marcianos e invasiones interplanetarias. Ocuparon el primer puesto en el gusto del público, ¿verdad? Entonces, nuevamente los costarricenses eran muy aficionados a estas películas de ciencia ficción que lo que reflejaban eran un poco esas ansiedades de la Guerra Fría. ¿Cuáles eran esas ansiedades? La invasión comunista. ¿Y cómo se simbolizaba? Bueno, con la invasión de robots, de marcianos, de monstruos, ¿verdad? Muchos de ellos con sustancias atómicas. Aquí otro pánico que es la hecatombe nuclear. Y bueno, como les mencioné, no tienen una referencia directa a la Guerra Fría, pero sí refleja esa atmósfera cultural que se está produciendo en este periodo. Un caso interesantísimo es el satélite infernal que vemos acá. Esta película se exhibió en 1957 y se basa en las desventuras de una tripulación espacial y su intento de tener una bomba incrustada en un satélite. ¿De qué era la bomba? Bueno, una bomba atómica. Curiosamente, esta película la exhibieron en el 57, unos días antes de que la Unión Soviética mandara su satélite Sputnik a orbitar en el planeta Tierra. Entonces, claro, las resonancias, ¿verdad?, con esta mentalidad empresarial de la empresa Raventos, quería resonar, ¿verdad?, con su película. Y para no dejar dudas, ¿verdad?, antes de la transmisión o exhibición de esta película se difundió un noticiero sobre las vistas oficiales del lanzamiento de Sputnik. Entonces los costarricenses vieron primero un noticiero sobre el envío del satélite soviético y después vieron esta película de ciencia ficción terrorífica, El satélite infernal. Bueno, les comenté un poco en los 60, ya ahora sí para ir terminando, esas películas de Hollywood anticomunistas que comúnmente en los 50 estuvo concentrado en las salas de cine, ya en los 60 se desplazan en la televisión, ¿verdad? Ya en 1960 tenemos la primera transmisión de televisión pública con Canal 7. Muchas de estas televisores que van surgiendo tienen sus redes, sus contactos, sus asociaciones con las grandes conglomeraciones televisivas, la ABC, la NBC, etc. Y claro, llenan sus transmisiones de la parrilla de las series
de estas grandes productoras de televisión. Entonces, de alguna forma, ese cine anticomunista de los 50, que era muy de contenido de clase B, de bajo presupuesto, ya comienza a difundirse en la televisión de manera mucho más expansiva. Como menciona María Lourdes y Carlos Cortés, la televisión y no el cine parece ser el medio adecuado para reflejar las contradicciones y convulsiones de la posguerra, de la Guerra Fría, de la descolonización y del desarrollismo. Entonces, nuevamente, ya vemos un desplazamiento de las pantallas a la pantalla chica, una mayor difusión de estos contenidos del American Way of Life y del anticomunismo. Como conclusiones, ya para ir cerrando, una vez reafirmar que el cine fue una herramienta de la propaganda de la Guerra Fría, una forma de conquistar esos afectos, pero también difundir discursos de la Guerra Fría. También vemos que fueron partícipes órganos de la política exterior estadounidense, pero también la industria cultural estadounidense. Y en términos sencillos, ¿cómo podríamos categorizar estas películas? Bueno, un título, un término que utiliza Anabela Contreras, que es capitalismo con Guerra Fría, ¿verdad? Ideología de la Guerra Fría, bipolarización, confrontación, ¿verdad? Superioridad, en este caso el mundo occidental, con por supuesto los valores del capitalismo, de la prosperidad tecnológica, etc. Entonces sería eso y muchas gracias.